Repensar la Argentina, esa era una de las consignas. Día más, día menos, y tenemos censo. ¿Los maestros participarán del censo, Marta? Va a ser difícil. ¿Por En qué? realidad hay muchas condiciones que en realidad perjudican la posibilidad de censo, ¿no? Por un lado, algunas características de la cédula censal. Hay reclamos muy fuertes de los sectores aborígenes, han interpuesto un recurso de amparo. La CETERA también lo planteó de entrada hace más de un año. ¿Por qué le van a preguntar? El tema nuestro es que la cédula censal consulta sobre el trabajo y sobre la maternidad a partir de los 14 años de edad. Es decir, en la Argentina hay trabajo infantil, pero nosotros no lo vamos a saber. Ajá. Hay maternidad adolescente y preadolescente, pero no lo vamos a saber. y tampoco lo vamos a saber. Por supuesto, la gente del censo dirá que con la encuesta de hogares se va a tener un relevamiento, pero no es tan así, porque la encuesta de hogares no es en zonas rurales, por ejemplo, donde nosotros sabemos que existe una mayor cantidad de trabajo infantil, y niños de 5 años, de 6 años, que la frutilla, que la caña, que etcétera, que perjudica el sistema educativo, que perjudica la evolución de los chicos. Digamos, esto tiene que ver con la cédula censal. Hoy me encuentro con que la ministra de Desarrollo Social, Patricia Bullrich, sale a decir que va a cambiar el modo de asignar los recursos para las asignaciones familiares. ¿Es más plata o es la misma plata? Es la misma plata, un poquito menos, distribuida de un modo diferente, un poco diferente. Y por supuesto los que cobrábamos vamos a dejar de cobrar para que cobren otros que no cobraban, digamos. En principio es esto, ¿Es pero... equitativo eso? ¿Cómo? ¿Es equitativo No, o es lo desigual? equitativo es que la riqueza se distribuya justamente. Claro. Pero acá no le sacan a los ricos, le están sacando a un sector de la población que no es rico, que tiene apenas un poquito más que los demás. Es una distribución entre pobres, digamos, ¿no? Claro, en virtud del verso remanido, de que ahora sí, la gente que no cobraba nada va a cobrar, etcétera. No tienen datos, no tienen cifras, no saben cuántos chicos, no saben dónde están, no saben qué padre cobra, quién trabaja, contra salario regular, a quién le pagan, a quién no le pagan. Esto ya dijo esta mañana que las escuelas le van a relevar esto. O sea, las escuelas quiere decir los docentes, porque la escuela por sí misma no hablan. Bueno, si esto es un dato que necesitan, tal vez haya que incluirlo en la cédula censal. ¿Por qué vamos a tener que volver a empezar dentro de un mes o dentro de 2 meses? O hacer un agregado. Bueno, entonces este es un punto de partida. El segundo punto, bueno, hay 10 millones de hectáreas abajo el agua, ahí no va a haber censo. Por las lluvias, por las inundaciones. Es cierto, ¿cómo se va a censar aquellos que hoy el agua los tapó? No se va a censar, ese lugar no se va a censar. No se va a censar. Tenemos 3 provincias en las cuales los docentes hace 3 meses que no cobran. ¿Y entonces? Ese docente no se da la calle. Bueno, por supuesto. Por otra parte, tenemos dificultades, aunque a usted le parezca mentira, desde ciertos espacios, desde ciertos sectores del poder, están estimulando a la gente para que no conteste. Sí, yo lo he escuchado a través de una radio que es usurpada, por supuesto, batir el parche para no le abra usted al maestro. Bueno, aquí tenemos, van los compañeros ahora en el precenso, que ya les han establecido los lugares donde tienen que ir a encuestar, van, preguntan, dicen, informan, soy docente, voy a venir, y dijeron, nosotros no le vamos a abrir la puerta a nadie. Le vamos a contestar por la mirilla, le vamos a contestar por la ventana. Le digo, ayer ya hemos tenido un primer relevamiento, compañeras a las que le dicen, usted tiene 34 viviendas para censar, van al lugar donde es la vivienda y se encuentran con que una de las viviendas, o 2 de las viviendas, o 3 son conventillos con 20 familias. ¿Y entonces no son 34 espacios habitables, pero resulta que adentro tienen 50 familias, 53 familias. Esa es una Argentina real, ¿no, Liliana? Claro, esa es la Argentina real, esa es la Argentina, que va para el otro lado de los que no quieren saber. Porque no es que no pueden saberlo, no quieren saber. No quieren que, no solo que nos enteremos de cuántos somos, sino de quiénes somos. Es un dibujo, Vos pensás que para que Bullrich, Luro, Pueyrredón pueda repartir esos 150 pesos, la gente tiene que hacerse presente y decirle, oiga, soy un pobre. Entonces, ¿cómo hace para llegarse hasta algún lugar donde haya una oreja que escuche que es un pobre? Es imposible, operativamente. Las oficinas del ANSES lo van a hacer, por eso piensan en la escuela, y por eso piensan otra vez en los trabajadores de la educación. Por eso tiran 3 meses más, se van dando un tiempo más, y van tirando, van tirando para adelante. Por 3 meses. Y mientras tanto va pasando nuevamente, y sin que se escuche claramente, lo que ya pasó en el 82, que es que todos nosotros nos vamos a hacer cargo de la deuda privada de 3 o 4 empresas, como ¿Otra vez 3 o 4, 200. Bueno, 3 o 4 grupos económicos que tienen... con Cavallo tiene muchas en el gobierno de los milicos. Tiene muchas similitudes. Así es. Porque la verdad es que para es un negocio chino asociarse con las pérdidas y recibir bonos que le van a dar los bancos. Más que el gobierno, el Estado, que somos todos, ¿no? El Estado. Que somos todos. Aceptando bonos
que se van a comprar en el mercado el 50% de su valor al 100% para devolver las deudas bancarias. Está claro. ¿Por qué yo me tengo que hacer cargo de lo que Macri no puede pagarle al correo, por ejemplo? Bueno, esa es la pregunta, porque la realidad es que lo que se ve de todo el paquete es que es muy equitativo. En todo caso, los pobres, como decía Marta, creo que se mencionaba específicamente al caso de las personas que ganan más de 1.000 pesos por mes, que van a dejar de tener asignaciones que familiares. son las familias ahora, Claro, no son las personas. familias, O sea que usted tiene una familia con que uno gana que 300, gana 200, claro. 200, Claro. ya no cobra Eso ningún. pierden las asignaciones O sea, familiares. o sea, Perdemos todo. Además, únicamente en el caso de un soltero que gana más de 1.000 pesos no tiene una quita de su salario. Pero si es tiene soltero, dos hijos, pero no tiene dos hijos, por ya eso, está. si tiene 2 hijos no tiene la quita de asignaciones familiares. Ahora, le quiero advertir que 1.000 pesos es lo que, de acuerdo a nuestra encuesta En de bruto. canasta básica, es lo que cuestan los consumos elementales de una familia con 2 Entonces, el hijos resto, que vive en una habitación que tiene una garrafa y demás. conozco. Pero además usted son brutos, ¿no? usted es Quiero bruto. aclarar que son salarios en bruto, Claro. que después de bolsillo, los 1.000 pesos son 800. Así que la gente que cobra de bolsillo 800 pesos ya no va a recibir más asignaciones familiares. ¿Usted imagina que Pero además, desde el Parlamento eso se puede el cambiar? tema de que Bueno, los yo 5, creo 5% que depende de la relación de fuerza, ¿no? En la relación de fuerzas entre quién. Y de la relación de fuerza que haya dentro del Parlamento y también de cuál es la política a desarrollar. Yo creo que no solamente los diputados vamos a definir las cosas, sino también la gente. El día que haya un proyecto, aunque sean menos los diputados que lo impulsan, pero se convoque a la gente frente al Parlamento a pedirle rendición de cuenta a los diputados que no voten ese proyecto, yo creo que las cosas van a cambiar en Argentina. Diputados y senadores, diputados, usted sea Sí. diputado, vamos a Diputados pedirle y a todos. senadores. Sí, sí. Porque acá fíjese, Bon, es fácil, hay una crítica muy fuerte, culpa del ministro de Economía, culpa del presidente de la Nación. ¿Y el resto? Pero ¿quién votó el déficit cero? ¿Quién le votó los poderes especiales? ¿Quién va a votar la reducción del presupuesto? ¿Son los diputados y los senadores? Yo digo una cosa hablando de movilización. La reforma Cuando en la década del 70 se salió a la calle, de un lado y del otro, se salió a la calle, hubo movilizaciones, había sindicatos, Sí, no había órganos burocráticos, pero había sindicatos. ni empresas. Pero también se perdió Villa Constitución, Piccinini. ¿Cómo se perdió? Se había ganado. Nosotros luchábamos Lo que contra- se ganó, voy a ponerle un tiempo, lo que se ganó se Se perdió. perdió. Bueno, perdimos cuando perdió el país. O sea, el golpe Salvar militar el suelo no bruto. perjudicó solamente a Villa Constitución, sino a todo el país. Y yo creo que tiene que ver con el Hoy modelo. se levanta Tosco, ve Córdoba, se muere de nuevo. Sí, bueno, De también... todas maneras, yo quiero decir una cosa, porque una cosa es Villa Constitución, otra cosa es San Nicolás, Ah, claro. con la misma empresa. Yo creo que se perdió, pero se perdió de un modo distinto de cómo perdieron otros. Se perdió manteniendo la solidaridad, manteniendo la obra social, manteniendo la autonomía, manteniendo el grupo humano unido y trabajando juntos. Que no es lo mismo que perder, estar desparramado, no tener trabajo, tener un kiosco, tener un remis. Son cosas diferentes. Organizado. Yo creo Sí. que hay que ver, ¿no?, cómo se perdió también. A ver, No, yo quería señalar eso que dice Marta, de que nosotros hemos retrocedido como retrocedió toda la sociedad, pero hemos mantenido algunos principios en cuanto a qué es lo que es prioridad. Y hoy, por ejemplo, tenemos un problema serio en la Sinter, la fábrica más grande de la zona, que quieren bajar los salarios y además que ha bajado la producción. Bueno, nosotros si vamos para atrás en la historia recordarán que en 1974 nosotros tomamos la fábrica, así es. pero tomamos la fábrica reclamando democracia sindical, y toda la población nos apoyó. Nosotros recapacitamos y seguimos reivindicando esos derechos, pero también los años que pasamos en la cárcel, los compañeros muertos, nos llevó también a emplear otra estrategia de pelea. Entonces hoy estamos comprometiendo la sociedad. Hoy tenemos un problema en esa fábrica en Villa Constitución y lo hemos trasladado a la municipalidad, a los concejales, a los diputados, a la sociedad. Nosotros estamos sacando el problema del sindicato. Este es un problema social donde todo el mundo tiene que hacerse Bueno, cargo. esto fue la carpa. Esto fue la carpa. Así es. Salió los maestros y se instalaron. Nosotros salimos del sindicato Así es. y participó la sociedad. Así es. Sí, yo sin querer diputarle a Espacios Marta, de espacio. a Marta por el supuesto. espacio de la carpa. Además que es muy bueno. Pero nosotros en el año 91 tuvimos un conflicto de 3 meses
que en Villa Constitución habíamos instalado las carpas, ¿no es cierto? O sea que a partir, digamos, de ese sistema también nosotros fuimos cambiando las metodologías de lucha y obteniendo diferentes resultados. Pero no es cuestión de esperar, de esperar el conflicto, sino hacer visible el conflicto latente. Claro. Y el conflicto se hace visible cuando se pone el cuerpo, ¿sí? Cuando se pone el cuerpo físicamente. Esto de hacerse presente en una sesión de diputados y de senadores del Parlamento, de mirarles la cara, a ver, ¿con qué cara? Es decir, ¿con qué cara votan esto? Estos son temas a ver, económicos, ¿cómo tenés coraje? Estos son temas económicos, políticos y sociales. Hoy hemos invitado a un hombre que desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también tiene que ver con la seguridad de todos. Pero el señor tiene que ver con los taxis, con el transporte. ¿Cuál es su función específica dentro del gobierno? Le voy a después preguntar. La dirección que está a mi cargo es la encargada de la educación vial, de los cursos, de todas las campañas de educación vial en la Ciudad de Buenos Aires y del control de las licencias, tanto de taxis como de remis. Hoy por hoy estamos todos debatiendo en la malaria argentina. Creemos que casi los 40.000 taxis que están dando vueltas son casi los asesinos del Vasco, digo, del marido de Georgina. Y me parece que el análisis no es ese. No, seguro que no. La Argentina obligó a cerrar fábrica, negocito, y cada uno se la rebuscó como pudo. Taxi, remis, kiosco. La seguridad, lo que se dice la mafia del taxi. La policía sabe quién la maneja. No sé dónde parte la complicidad. Las licencias se dan, se regalan, se venden, se alquilan. ¿Cómo es el negocio del taxi? Mire, ante todo el problema del taxi, la mafia y lo que está ocurriendo por el ámbito de este panel no escapa a la realidad, como usted bien decía, de lo que ocurrió hace algunos años. En ese entonces me tocaba participar en la conducción de un gremio que mucho luchó por esto, como era ATE, donde aquellos retiros voluntarios, que eran despidos encubiertos, tentaciones permanentes para retirarse con un peso, nunca el Estado tomó la precaución de poder canalizar con ese dinero a ver dónde podían organizarse como cooperativas, como productores, hacerse cargo de fábricas que cerraban. Y por supuesto se fue al kiosco y al taxi. Obviamente el resultado no podía ser otro, ni eran taxistas ni eran kiosqueros. Cuando después de eso vino ingresos brutos, pague los impuestos, adiós con la inversión. En este caso, y concretamente contestando a su pregunta, por lo que surgió de este último fenómeno lamentablemente y doloroso, el taxi está terminantemente prohibido y explícitamente reflejado en las ordenanzas, no se puede alquilar. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede, teniendo una licencia producto de aquella actividad suspendida, que no puede hacerse cargo porque tiene otra actividad, lo alquila. Viene un amigo, un vecino, te alquilo el taxi y dame 40 pesos por día y llévatelo. Eso está prohibido. Y lo que se hace por uso y costumbre, y producto de que la persona que alquila, si va a tener que hacerse cargo como debe, de acuerdo a la ley, de los aportes jubilatorios, de los aportes de diferente tipo, trabajar en blanco con ese chofer, que es lo que debe hacer 1, 2 o 3 choferes, no lo hace. Esta es la figura de hoy. Son trabajadores en negro que de alguna manera no tienen ningún control en la ciudad. Incluso algunos de los licenciatarios, dueños de las licencias que alquilan estas licencias, no saben qué trámite o qué actividad está desarrollando esa persona que la alquiló. Por 2 o 3 meses a lo mejor no tiene contacto directo, llega por mes, por semana o por día, le devuelve el dinero que había pactado y se entera que a los 3 meses desapareció ese chofer, lo va a buscar al domicilio que le dio, y no existe. Está absolutamente desmadrado entonces el negocio. Sí. Sí. Entonces todo lo que me dicen, no, porque la solución es inventar paradas, entonces no es así. Eso es otro tema. Eso es otro tema. Cuando me hablan de seguridad. El ordenamiento... Pero si yo no sé si las 40.000 licencias otorgadas, adjudicadas, personalizadas, realmente responden a ese mandato. No, son dos temas. El tema de... Si el tipo que yo se lo alquilo sale a afanar, y yo no lo sé hasta dentro de 3 meses, donde yo le perdí el rastro, ¿cómo es la historia? Desde nuestro punto de vista fallamos en que no somos muy claros y muy rigurosos en las penalidades. No quiero ir con esto a un régimen represivo, pero me parece que no hay que confundir actitudes progresistas y actitudes moderadas con una actitud burocrática de que, por ejemplo,
en el último mes tan difundido un procedimiento policial, tomó 3 taxis con el famoso piripipí, al otro día estaban los 3 coches en la calle, no habían pagado ni siquiera la multa y los 3 choferes, y uno de ellos era dueño de la licencia. ¿Por qué? Porque simplemente el funcionario, vamos a suponer por error, se equivocó en la codificación del acta municipal, la llamada boleta. Le puso infracción que no tenía los requisitos necesarios para estar habilitado, cuando tendría que haber aplicado, tiene el reloj adulterado. Este es un tema. Lo de la parada es otra cosa. Lo de la parada puede propender a ordenar y saber en cada parada los coches están pero va a favorecer a uno y va a perjudicar al resto. Claro, pero eso además hacia nuestra cultura. En otras partes del mundo, primero y principal, todo este tema se soluciona con la reducción de por lo menos 15.000 licencias. Ahora, ¿qué hacemos? Cortamos que y otros 15.000 tipos en la calle. De A a la B, y cortamos las licencias que fueron otorgadas erróneamente por un gobierno, por el otro, pero ¿qué culpa tienen esos trabajadores? Hay que buscar un consenso para tratar de o recuperar las licencias o por lo menos dar de baja y sancionar a quienes se usufructúan de un trabajo en negro. Claro, yo digo, en esto está involucrada la seguridad de la gente. Esencialmente. Que es el tema. Ahora, y del taxista también. Yo me planteo, faltando tanto trabajo como falta, a las municipalidades no se les ocurre generar puestos de trabajo y tener control. ¿Por qué esta gestión hay que controlarla? Hay que tener en la calle 2.000 personas que pidan la licencia, que no se corrompan. Además es indirectamente proporcional al inspector a movilidad de qué auto. coche relevaron, quién lo conducía, a qué hora, por qué, cuándo. Porque el control es lo que permite que en otros países del mundo las cosas funcionen. La desregulación, el permitir que cada uno haga lo que se le da la real gana, no estoy diciendo que se le inhiba el derecho a la persona a trabajar, pero para algo está el gobierno. Nos pasa con el Ministerio de Trabajo, lo hablamos ayer con el Ministro de Trabajo. ¿Por qué pierde el derecho de policía el Ministerio de Trabajo? ¿Por qué la DGI va a los lugares y encuentra trabajadores en negro? Y resulta que el Ministerio de Trabajo nunca encuentra trabajadores en negro. No hay trabajadores explotados, no hay niños trabajando. Mira, que siempre hay un común denominador, que es el tema de los salarios y el trabajo. Así es. Porque esta historia que estamos contando hoy, hay que acordarse que en 1976 el primer dato saliente de la política Martínez de Dios es bajar los salarios 40%. Sí. Y a partir de esa baja lo único que hubo fue, más allá de alguna fluctuación permanente. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso es el desempleo con Menem. O sea, los salarios y el desempleo tienen una función disciplinadora de la cuestión social. De la masa social. Entonces, claro, es ilógico pedirle a un gobierno que tiene esa política de fondo que controle el cumplimiento de la jornada pero yo laboral. lo estoy pidiendo... Se lo estoy pidiendo en este caso a la Municipalidad de Buenos Aires, que supuestamente tiene una política ¿cómo diferente. resolverse el problema de los Marta, pero se choca con una dificultad común, que es el otro argumento histórico y tan remanido y tan a veces hiriente y que enerva, que es el tema presupuestario. ¿Cómo se hace el recorte presupuestario para las partidas? Por ejemplo, nosotros pedimos, aunque sea pasantes para controlar en la calle el tema del aeropuerto. Bueno, yo sinceramente tengo muchas dudas, porque la ciudad de Buenos Aires tiene casi el PBI de Canadá. Entonces, no es posible que la ciudad de... Habrá que ver bien, a ver cuántos ñoquis hay, habrá que ver bien, a ver a cuántos sindicalistas están financiando que no deberían financiar. Conozco esto por los sindicatos docentes, sé que hay muchas licencias gremiales para que hagan cursos pagos y que en realidad no funcionan como sindicatos. Totalmente, Marta, por eso digo, pero me sumo a esto, a la idiosincrasia del empleado municipal. Lamentablemente, habrá que cambiar la idiosincrasia. Incluso en algunos sectores... No. Claro. Hay que cambiar la idiosincrasia. Exacto. ¿Cumple o no cumple? Y si no cumple, se va. Yo creo que en esto no estamos para regalar, nos cuesta mucho. Hablando de regalar plata, cuando se renegocia la deuda externa, ¿estamos una vez más regalando la plata o estamos cumpliendo lo que debemos? En realidad no sé cómo se están renegociando. Yo creo que hay una cuestión que es importante, ¿no? Con las provincias, por lo menos, lo que se quiere es transferir, convertir los intereses pactados, los que sean, porque la deuda está pactada entre el 7%, 8%, menos, muy poquita, hasta el 42%. Y dentro de este parámetro, convertir esto en capital, trasladarlo al 31 de diciembre del 2003 como capital y en el interín pagar el 7%. Pero que usted se despierte el 31 de diciembre del 2003, va a tener un 70% más de deuda. ¿Nos vayan? En parte es así. En realidad, lo primero que hay que destacar que ciertos temas que hasta hace una semana eran planteos de locos, el no pago de la deuda, la reducción de los intereses, y que a los que decían eso le adjudicaban el carácter de desestabilizadores, ahora son el discurso oficial. Primer dato.
lo cual me habilita a decir por qué no discutimos otros temas, el salario, el tipo de cambio, la apertura. Claro, ¿por qué no ya que se ha desmistificado y un tema lo dejamos central, al Congreso como corresponde. Así es. Pero más allá de eso, se está haciendo un cierto discurso en el sentido que esto es un pésimo negocio para los bancos. Y yo no sé si es tan pésimo negocio, porque el banco va a reemplazar papeles, además que hay deuda pública y privada, de la privada no se habla, pero veamos la pública. Se va a reemplazar papeles que se están cositando el 50% de su valor por préstamos al 100%. Es cierto que la tasa es inferior, pero la tasa promedio que se le pagaba a los bancos por los papeles era del orden del 12-13%. ¿Hoy va a ser? Baja al 7%, pero sobre 100, y mejora mucho el balance del banco, porque el banco va a poder blanquear una situación de capitalización que antes tenía escondida. Y al mejorar mucho el balance, el banco tiene más resto para prestar. Así que no sé si es tan cierto que es un mal negocio para los bancos. Y en el caso de la deuda privada, del cual ya hablamos, el problema que se plantea es que los particulares van a poder devolver sus deudas con los bancos comprando otra vez papeles al 50%, que el banco va a contabilizar a 100 y se lo va a cobrar al gobierno. Digo, ¿vos imaginabas esta Argentina cuando eras más piba? No soñábamos ni trabajábamos para esta Argentina, pero creo que fue un trabajo minuciosamente hecho del miedo, el que empezó la dictadura, la frutilla que le puso Menem con esto, el miedo, la paranoia, hacernos, animalizarnos pidiendo sangre y represión, no dándonos cuenta que ahí estamos pidiendo exactamente que vuelvan a aplastarnos. Que 3 o 4 medios de comunicación se permitan editar a Elías Neumann y que Elías Neumann quede diciéndole a madres de hijos perdidos en accidentes y apuñaladas también, señoras, yo no soy el enemigo, editado groseramente. No me imaginaba, pero esto era fácilmente imaginable hace 12 años. Esto era fácilmente imaginable. No lo veía quien no lo quería ver, porque era una ficción, era una nueva plata dulce, habíamos hecho la película, habíamos aplaudido a Federico Lupi, le habíamos dado el Oscar a Norma Leandro y ya está, cumplimos a lo argentino. Cumplimos con la democracia. Recordamos 3 años para atrás, ahora lo que vaya de 3 años para atrás, no podemos acordar de nada porque uno no está para tantas cosas y bramamos por seguridad. La seguridad, a ver si nos enteramos, no existe, no es de la humanidad la seguridad. Y cuando se habla de inseguridad, porque a la seguridad no se le opone la inseguridad, se le opone la libertad en todo caso. Cuando te están diciendo que inseguro te sentís, qué horror, y te editan un asesinato al lado de otro asesinato, al lado de otro asesinato, este pueblo atravesado de miedo desde hace 30 años y de paranoia, lo que dice, ay, protéjanos, y le pide al enemigo que nos protejan. Sí, me da un ratito, un par de minutos, ya venimos. Me decía usted, Piccinini, a propósito de lo que apuntaba, disculpamos por supuesto Marta, que tenía un compromiso en el Congreso. Sí, yo lo que creo es que tenemos que analizar cuáles son las opciones. Por un lado, la guerra, o por el otro lado, rediscutir la distribución de los recursos. Yo prefiero la segunda. Y bueno... ¿Pero la guerra entre quién? Bueno, ¿O vamos a hacer lo mismo que Bush? Bush está buscando a Bin Laden en algún lado. Y mientras tanto... revienta hospitales, de pobres contra pobres, la guerra de pobres contra pobres. Por eso yo quería ponerlo así. A ver, te lo voy a escuchar. Para contraponer que no tenemos otra opción que rediscutir la distribución de los recursos. Y esto no lo dijo solamente Fidel Castro hace 20 años atrás, el tema de la deuda externa. Ya el Papa hace por lo menos 5 o 6 años que está hablando que la deuda externa no se puede pagar. Hace muy poquito, 2 o 3 meses, el primer ministro francés habló de la tasa Tobin y de el cobro de un interés de los países desarrollados para volcar en los países menos desarrollados. Está hablando de una redistribución de los recursos. Entonces yo creo que hay que plantearse en cada país y en el mundo entero cómo se van a distribuir los recursos. El problema es que los problemas sociales de los cuales estamos hablando tienen que ver en la distribución de los recursos. O sea, si nosotros ponemos atención en la cuestión si hay tantos taxis, si hay demás o no, es un problema social. No hay un Estado que regularice la actividad, por ejemplo, de los taxis, que controle
y que estipule cuántos taxis puede haber, pero que también sea capaz de crear fuentes de trabajo para que no haya desocupados. Claro. Este tema de la delincuencia es producto de la desocupación. Y yo no voy a justificar a los que roban, estoy en contra del delito, pero nosotros tenemos que pensar que un padre que tiene 40 y pico de años, 50, se queda sin trabajo, tiene un chico de 15, 16 años que no puede estudiar, que no puede trabajar y que la sociedad lo está empujando a la delincuencia. Así que tenemos que ver cuál es la responsabilidad que tiene la sociedad. Pero ¿cómo hago yo para levantar la sospecha de que todo pibe que tiene 15 años, que no va al colegio, que no va al trabajo, es un delincuente? Yo no puedo sospechar y no puedo todos los días tirar el discurso, como lo tiran algunos repugnantes comunicadores, diciendo que ese pibe es un sospechado o un potencial xerica. No es así. Ese pibe tiene que laburar y tiene que estudiar y no es un delincuente. Yo no puedo ese pibe endilgarlo. Ese pibe es una víctima de la sociedad. Yo le quiero explicar, yo terminé sexto grado y tenía 12 años y al otro día entré a trabajar. Pero había trabajo. No, por eso le quiero decir, ¿qué le quiero decir? Que en esa época había trabajo, salía de un trabajo para entrar en otro. Ahora no hay. Entonces, yo también empecé a laburar tenemos que discutir, en la misma cuadra de mi casa que trabajo. En definitiva tenemos que discutir qué tipo de sociedad y cómo se distribuyen los recursos. Aquí... ¿Usted cree que la tiene, la va a repartir? No, pero todo depende de la relación de fuerza. Si los bancos están discutiendo que haya un Estado. Bueno, pero que haya un Estado, que y que se preocupe de la sociedad. Nuestra Constitución habla de la protección del Estado, de la obligación que tiene el Estado hacia las personas carenciadas. Bueno, yo la veía a la ministra de Trabajo revolverse y ponerse contenta porque va a repartir 30 pesos por pibe. ¿Ella entiende lo que son 30 pesos? No, pero eso es un engaña pichanga, es un distraen dibujo. De un lado, sacan de un lado para pesos. dar en el otro y en definitiva estamos en lo mismo. Aquí hay que hablar en serio de la distribución de los recursos y para eso tiene que haber un Estado. Para eso hay que revisar la cuestión de las privatizaciones. El agua, una cosa elemental, que se la corten porque no pueden pagar el agua y le dejan un hilito de agua como para decir que no la cortan. Es un derecho. La cuestión de la energía, el gas en los lugares donde hace frío, son derechos del ser humano, pero no hay Estado. Si vamos a privatizar todo, entonces está pasando... Bueno, está privatizado. Por falta de plata para pagar. Bueno, yo creo que hay que replantearse nuevamente qué tipo de sociedad y qué tipo de Estado. Porque el tema es no solamente... el problema no es el crecimiento económico. Hace 30 años uno decía, ¿qué es el crecimiento económico? Bueno, la industrialización, el petróleo, el gas. Ahora es todo eso y además la distribución. O sea, ya no se puede plantear el desarrollo en abstracto. Tiene que ser crecimiento más distribución, para lo cual es necesario políticas mucho más sofisticadas que las del mercado o las de las épocas en las cuales la economía estaba en expansión. ¿Usted no cree, Valle, por ejemplo, que aquellos que tienen el capital y en consecuencia tienen el poder, va a llegar un momento en que no van a tener a quién vendérselo? ¿Seguro? Le están pegando los pies. Esa es la contradicción que tiene. Ahora, estamos en un momento de recesión. Están locos. A ver, Horacio, están locos. Porque están pegándole exactamente a los pies del capitalismo. Hasta para ser desgraciado tenés que tener un cierto límite. No podés ser un poquitito más desgraciado de lo que el mismo sistema permite. Bueno, discúlpame, precisamente, si uno mira los ciclos del capitalismo, el capitalismo hace ya varios años que a nivel internacional tendría que haberse recuperado. Claro. Y no se recupera porque la globalización de los mercados le crea una tremenda fuente de inestabilidad. Miren los 90, 92 crisis en Wall Street, 94 crisis en México, 97 crisis en Asia, 98 default ruso, 99 devaluación brasileña, ahora Turquía y la Argentina, Polonia en cualquier momento. Y el problema no son los extranjeros, son los capitalistas argentinos. Es mentira cuando te dicen el problema de la deuda, son aquellos tenedores de bonos que andan por el mundo, esos pobrecitos, no son los de acá. Taylor les dijo, bueno, ¿cómo van a renegociar la deuda? ¿Con cuándo entran en la moratoria? Estaba por descontado que lo racional era entrar en una moratoria. Y los de acá dijeron, no, por favor, queremos pagar todos los intereses, queremos pagar todo. Por los tenedores de bonos están aquí, son los supuestos argentinos y son los que se invisten de patriotismo llegado el momento de los discursos. Esto hay que decírselo claramente a la gente. Y de un modo mucho más fácil. Mira, hacía un papelito de la deuda,
se cotiza el 50%, es mucho más fácil que te reduzcan el 50% de la deuda bruta y te pago sobre eso. Liquidamos esto. Total, esto se negoció entre delincuentes. Hace 30 años eran 2 delincuentes las partes que negociaron. Es como si yo me juntara con Piccinini y dijera, a ver, hagamos un contrato para realizar un delito, Piccinini, y después, como vos no cumplís tu parte, yo te demando. Para el delito. ¿Viste? Porque los delito. contratos han sido hechos para ser cumplidos como la ley misma. No, pará, Digo, es un delito. En Buenos Aires, donde circula tantas cosas, digo, ¿por la crisis circula menos? ¿A qué se está refiriendo? ¿Al tema concretamente del transporte? Sí, seguro, pero... Estaba leyendo otro día la cifra de la cantidad, millones de personas que viajaron menos Sí. para ir al trabajo. Sí, seguro. Para ir al trabajo, no para ir a una vuelta al shopping. Pero en un panel como este me siento tentado a participar también, aún dentro de mi especificidad. Por lo que decía Piccinini, a lo mejor uno parece permanentemente panfletario. Hace años que se viene discutiendo la discusión del rol del Estado. ¿Qué Estado queremos? ¿Dónde el Estado debe hacerse cargo de la seguridad, de educación, de la ancianidad, de la niñez? Sí. Ahora, pareciera ser, de ese Estado. en esta es la crítica que me hago y la rebelión que llevo. Mientras que, vamos a llamarle la derecha, la reacción, el gatillo fácil, dice, hay que liquidar a los chorros, los pibes son todos delincuentes, no le abra la puerta. Nosotros a veces sufro porque nos vamos en extensos diagnósticos y nunca podemos tener la fuerza de contraponer acciones directas o una propuesta concreta. Es ahí donde nos ganan. Nosotros, mientras la derecha dice gatillo fácil, hacemos un trámite burocrático de los verdaderos delincuentes por aquello de que entran por una puerta y salen por la otra. Es ahí donde yo sufro. Por eso, cuando en el tema puntual que vemos el chico es un delincuente, alguna vez debemos replantearnos que hace muchos años podemos discutir otras cosas. Pero los chicos estaban en la ciudad infantil, los ancianos estaban en el Parque de la Ancianidad, los viejos no estaban depositados en un albergue transitorio, digo yo, para viejos, los trabajadores tenían su derecho y todas estas cosas se fueron desmadrando con distintas excusas. Hoy lo único que tenemos es el chico hacinado abajo del subte, dale un bono, dale de comer en un comedor infantil, llenalo, no tienen contención ninguna. Ese es el rol que el Estado no debiera dejar más allá de las grandes obras que hacen. Ojo, me parece muy bien todos los que están trabajando en esto porque, digamos, reemplazan al Estado ausente. Pero volviendo ahora a mi tema específico, por eso digo, bastó que una desgracia como la ocurrida, que no es la única, ya sabemos, ni tampoco me parece que sea mojigato que todo el mundo hable de lo mismo, porque lo que le ha pasado a esta mujer es como si le hubiese pasado, no sé, a Maradona, todos la sentimos como parte, cualquier ídolo popular. Hablando de Georgina. De Georgina Barbarosa, por supuesto. Lo que yo estoy planteando es de que no me parece cholulo que se haya removido todo esto. El contrario, porque creo que el pueblo lo siente como parte de uno. Le pasó a Georgina, me pasó a mí. Así es. Y esto, con respeto y con dolor, debemos aprovecharlo para tomar las medidas que en un tiempo que nada ocurre, todo se discute. No, pero además sea lo paradójico en el tema de Georgina, más allá que es una muchacha de barrio y que participó activamente hace un año y un rato más, cuando se mudó a Palermo, con el resto de los vecinos, movilicémonos, movilicémonos, nos van a dar más bola con la Cámara porque a mí me conocen, pero movilicémonos. Apostó, su figura la puso a disposición de los vecinos. Úsenme bien a mí. Pero yo lo que decía, en este terreno, si nosotros mañana no hubiese pasado nada y nos sentamos con el sindicato de peones de taxi, con el sindicato de patrones, con la policía, con los inspectores municipales, todo se reclama. Si usted supiera las discusiones para poner un único cartel identificatorio arriba del taxi. Estoy de acuerdo con eso. Eso, ahora, hay que aprovechar lamentablemente este tema donde todos están conmovidos. Yo estoy de acuerdo en llevarlo a la acción. Y te lo digo, concreta. Ahora tenemos que aprovechar para sacar una disposición, como lo hizo el jefe de gobierno, todo taxi que esté trabajando en negro, la baja de la licencia, porque seguro que en su gran mayoría es gente que no es taxista. Esto es una de las consecuencias, perdón, esto es una de las consecuencias. Ahora, yo te voy a contestar a lo mujer, ¿viste? Es decir, no me expliquen cómo está hecha la licuadora, yo quiero que licue, ¿sí? Bueno. Esto es lo femenino, entonces. La gente que es tratada como gente responde como gente. Digamos claramente. Pongámoslo en el afuera, ya que siempre, ahora fueron las Torres Gemelas las que movilizaron, ¿no es cierto?, esa sensación de inseguridad en el mundo. Bien, Rudolph Giuliani pudo bajar el crimen en Nueva York, no por la tolerancia cero, sino porque había pleno empleo. Es decir, cuando
el joven, el viejo, el de mediana edad, tiene un proyecto de vida, tiene algo para hacer, no se dedica alegremente a distorsionar su conducta para caer en una cárcel argentina que es tan encantadora con muchachos y compañeros tan robustos. ¿No es cierto? No es que le da placer esto. A ver si nos entendemos. Entonces, si un chico es tratado como chico realmente, y basta de la declamación de los derechos del niño y se lo trata como un niño, y un niño no puede estar trabajando. Es decir, empezamos siempre a hablar por el techo. Es decir, hay prostitución infantil. No, pará. Va a ser un prostituido inevitablemente a los 10, 11 años y empezó a trabajar a los 5. Porque empieza a trabajar con un código que no es de la niñez. Entonces, aquí la culpa la siguen teniendo los 10 cretinos que de una torta completa de 100 se han comido las 3/4 partes. No, ni además, más ni menos, y todos sabemos quiénes son. Además, Este es el diagnóstico en el que todos podemos estar de acuerdo. Ahora pasemos a la acción. además ahora que sobre estamos este todos de tema acuerdo. del pleno empleo, que yo estoy totalmente de acuerdo, en Estados Unidos hubo pleno empleo durante esa época, pero no porque no hubiera legislación laboral como se dijo acá. Con la misma falta de legislación laboral, ahora tienen otra vez desempleo. Exacto. El problema es el Entonces, crecimiento contame cómo económico. El problema es el crecimiento. No pongamos los caballos detrás del carro. Generemos las condiciones del crecimiento, del desarrollo, la conservación del mercado interno, y va a haber pleno empleo. Pero digo, ¿por qué Estados Unidos hoy está en recesión? Bueno, Un país que vivió la por ese euforia. fenómeno que describí hace un momento, que es la supercrecimiento de la burbuja especulativa. Fenómeno absolutamente Porque novedoso. no se maneja a la norteamericano. escala humana tampoco. Porque además, a veces se dio largo de explicar, pero ellos tuvieron 5 años de crecimiento basado en gran parte en el gasto de los consumidores, fundado en la especulación de la bolsa. Y eso en algún momento se pinchó. Si no hay una distribución más equitativa, no hay salida. Por eso nosotros desde la CTA y desde el Frente contra la Pobreza estamos proponiendo un seguro de empleo y formación. Hay una votación, 13, 14 y 13, 14 y 15 de diciembre, que la consulta popular donde todos los ciudadanos van a poder participar para que el gobierno, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, escuchen cuáles son las propuestas. ¿Está la plata? Está la plata. Está la plata. Sí, pero está la plata. El asunto es cómo se reparte. ¿A quién se le pide esa plata? ¿O a quién se le pide que basta de exención de impuestos? Porque hay un montón de empresas que han sido, digamos, salvadas en cuanto a pagar los impuestos, que han hecho suficiente ganancia, que tienen que poner el recurso. El asunto es cómo se distribuye. ¿A quién se le saca para darle al otro? ¿Cómo se reparte la torta? ¿Usted cree que con Cavallo esta sugerencia tiene eco? Con el pueblo. Y acá viene lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Pero si el pueblo dijo 4 millones de silencio, porque no quiere y no le importa este modelo. Tenemos que no ayudar. pasaron recibo. Tenemos que ayudar a que el pueblo aprenda también y se eduque. Yo no estoy de acuerdo que haya votado en blanco la gente o el voto impugnado. No. Hubiera sido mucho más eficaz si hubiera votado al menos peor. Hubieran tenido el castigo. Votando en blanco y con el voto impugnado, siguen los que están en el poder. Bueno, pero yo creo que tenemos que plantearnos a través de lo que hacemos cada uno de nosotros, los ciudadanos y los ciudadanos que tenemos algún grado de responsabilidad. Por ejemplo, yo el otro día empecé a ir a la Cámara a practicar, ¿cierto? A ver. ¿Y cómo es eso? Y bueno, a mí me sorprende porque, bueno, no hay una disciplina, los diputados van cuando quieren, el reglamento dice que serán descontados de la dieta, pero después en la práctica no se descuentan. Bueno, yo no digo que voy a arreglar la Cámara de Diputados, pero yo voy a proponer de que las sesiones sean expuestas al público a través de pantalla para que la gente sepa qué es lo que hacen los diputados y qué es lo que votan. Porque hay que pedirle rendición de cuentas al diputado, al concejal, al intendente, pero también eso involucra un compromiso del ciudadano, no solamente de votar, sino participar. Y yo no hablo de violencia, hablo de pedido de rendición de cuentas. Señores diputados, ¿qué votaron? ¿O por qué votaron en contra de esto y no a favor de esto? Que se comience a rendir cuenta y que la gente cumpla un papel en una sociedad civilizada. Yo creo que también los ciudadanos tenemos que preguntarnos cómo participamos, qué es lo que hacemos nosotros.
¿Le puedo preguntar, hago un gran paréntesis, una pregunta que quise preguntarle toda la vida? ¿Por qué se peleó toda la vida con Lorenzo Miguel? Son modelos diferentes, son concepciones diferentes. Yo creo que el modelo que conduce Lorenzo Miguel y toda esa clase de sindicalismo es un modelo afín, digamos, es un sistema sindical afín al modelo de turno. Entonces yo creo que ellos terminan negociando con los patrones o con los gobiernos. El modelo nuestro que proponemos nosotros es un sistema más democrático. Por ejemplo, nosotros queremos que para elegir la UON nacional voten todos los metalúrgicos del país, y no es así. El estatuto de la UON, ¿no es cierto?, dice que para elegir el secretariado nacional lo eligen los representantes de cada seccional. Entonces, donde hay 150.000 metalúrgicos, 200 y pico van a votar el secretariado nacional. Y como nadie puede hacer oposición, siempre va a ganar el mismo. Entonces, queremos democracia sindical. ¿Por qué se fundió la UON? Eso me demuestra que no solamente es burocrática, sino es ineficaz. Mientras que nosotros, a pesar de ser una seccional en Villa Constitución, todavía podemos mantener la obra social, porque cuando permitieron a la gente elegir otra obra social, nosotros nos fuimos a otra obra social. Entonces aquí es concreto, está el modelo político y los cómplices. Y los cómplices. En todas las actividades, en los diputados, en los políticos, en los sindicalistas, en los empresarios. ¿Quiénes son los cómplices de Caballo? Bueno, yo no sé si hay una... Porque el negocio no es